Eh, hay tanto de qué hablar. O sea, ha sido un fin de semana demasiado intenso, con información que empezaba desde el viernes con el presidente López Obrador autorizando de alguna manera desde el púlpito nacional, desde la mañanera, la compra de vacunas de estados y municipios y de iniciativa privada. Pues sí, la bronca es que no hay vacunas. Y luego cómo se fue moviendo la cosa, la llamada con Joe Biden, ¿no? Y ahorita en este momento, en teoría, el presidente López Obrador debe de estar hablando con Vladimir Putin. Hay muchísimo que analizar en lo sucedido este fin de semana, por supuesto, pues el contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien, insisto, se le desea la pronta recuperación, que salga bien, pero que de aquí también podamos obtener una lección absolutamente todos y que podamos tomar más en serio la pandemia, porque no solamente es crisis de salud, que ya de por sí eso es dantesco, crisis económica que nomás no avanza, crisis económica que mantiene a un país ya de por sí que venía de situaciones bien complicadas y de miseria, pues a más miseria y a más hambre y a más gente pues buscando una oportunidad de poder trabajar. Luis Ernesto Derbez, te mando un gran abrazo, gracias como todos los lunes por estar aquí con nosotros. Qué fin de semana, qué días estos que nos están tocando, Luis Ernesto, ¿cómo estás? Bien, Luis, afortunadamente, porque pues la verdad yo sí me cuido, sí uso la máscara, tengo cuidado de no tener muchas reuniones, en fin. Pero mira, si hacía falta, yo te iba a comentar a ti, al auditorio, la improvisación del gobierno, es decir, cómo este gobierno improvisa, cómo no entiende logística, cómo no sabe de administración. Y bueno, no es necesario usar muchos ejemplos. El ejemplo de la enfermedad del presidente, el contagio, es una muestra de la improvisación del gobierno. Es decir, el presidente de la República no cree que se puede contagiar y se contagia. Pero no solamente se contagia al presidente de la República, también el riesgo de las personas con las que se reunió. Yo estaba un poco sonriendo diciendo, pues no le vamos a llamar la cena en el cenáculo a la que tuvo con este grupo de empresarios en Monterrey, sino la cena del contagio, ¿no? Porque vas a estar Sí, pues en sí. una cena con 10 personas en lugar cerrado, sin cubrebocas, supongo yo, porque si el presidente no se lo ponía, pues me imagino que nadie más se lo ponía, y hoy encuentras con que estuviste en una cena con una persona que estaba contagiada. Ahora, quizá de las personas que estaban ahí, varios estén ya vacunados, porque pues probablemente, dado su capacidad económica, lo hayan logrado, hayan ido a Estados Unidos, no tengo idea. Hay gente que está buscando cómo hacerlo de esa manera. Pero la improvisación es esa, la improvisación es que el señor presidente de la República no se estuviera revisando, que no lo estuvieran verificando, que no lo hubieran vacunado, Luis. Ya tenemos vacunas en el país y el presidente de la República es la persona más importante en esta nación. Por lo tanto, hubiera sido lógico, dentro de un plan correcto de administración, que lo hubieran vacunado. Y lo vemos, por lo tanto, en esto que le está ocurriendo y ojalá, como bien dices tú, el señor presidente se recupere pronto y esto sea leve en el caso de él. Pero también lo vimos en la apertura que tuvo que hacer de la importación de vacunas. Ahora, lo que representa eso, Luis, es un reconocimiento del gobierno de que su programa de vacunación no está teniendo el resultado que espera. Y los números lo demuestran. El 19 de enero, que son las últimas cifras que yo tengo aquí, que puedo confiar en ellas, se habían recibido 493,000 dosis de la vacuna. Y se había puesto prácticamente solamente el 35% del objetivo de la vacunación que se había señalado el gobierno para el personal de la salud. Es decir, apenas iban en una tercera parte, cuando habían dicho prácticamente que en enero se vacunaba a todo el personal de la salud. Y de lo que recibimos a esta fecha, de esas 493,000 dosis, solamente se habían puesto el 64% de las que se habían recibido. La razón es muy sencilla, Luis. No estaba el gobierno preparado. No estaba el gobierno ya con un diseño claro de cómo debía ser un proceso de vacunación. Cuando se hablaba de formar brigadas y mandarlas a zonas remotas, se pensaba en las vacunaciones de los años 60, 70 en este país. Pero esas vacunaciones eran muy distintas, la población era inferior, se tenía muy buena idea dónde estaba la población, se les vacunaba a los niños en las escuelas, había una visión distinta y había organización y había preparación. Hoy no lo vemos, vemos un gobierno que dice que va a hacer cosas y cuando tú ves los números, pues ahí está la demostración, un fracaso total, no importa cómo se le vea al programa de vacunación. Y luego
el presidente tiene que reconocer entonces que se debe importar por el sector privado y por los gobiernos estatales. Y lo dice, pero no existe un proceso, no se define inmediatamente un grupo, no sé, que diga cuál va a ser ese proceso de importación, de qué manera se va a definir. Para colmo, perdón la interrupción, Luis Ernesto, pero es que no hay ni siquiera vacunas. Pero mira, Luis, curiosamente, ¿no? curiosamente yo te puedo decir que nosotros hemos estado en la universidad en conversación con grupos en Estados Unidos y estamos empezando a encontrar por dónde se podrían adquirir las vacunas. Nosotros estamos en pláticas en este momento con grupos en Estados Unidos, precisamente porque lo que vimos en la universidad es que esto iba a ser una situación en la que el programa no iba a funcionar y decidimos que era importante organizar un plan para la comunidad universitaria, porque de otra manera no puedes abrir tu campus hasta que no esté con toda tu gente vacunada. Totalmente. No me refiero únicamente, Luis, a los empleados, me refiero también a los estudiantes, a sus familias. Es decir, hay que pensar todo un plan de logística, Luis. Hay que pensar toda una estructura, si no, no tiene sentido. Y eso es lo que estamos haciendo. Y hemos conversado con gente en Estados Unidos y lo que nos dicen es que ellos creen que se está resolviendo el problema de oferta y que es muy probable que empiece a haber soluciones de mercado. Pero el nombre suena espantoso, ¿ves? Porque es una solución de mercado. Es decir, van a empezar a salir realmente vacunas al mercado y las vas a poder adquirir. Cuando el presidente de la República dice eso, si se abre efectivamente el mercado a importación, eso también está terrible para el país, porque lo que va a crear, Luis, es un mercado dual, un mercado en el cual algunos van a ser dados gratis por el gobierno y otras se van a vender, se van a conseguir en el mercado, porque las trae el sector privado. Mira, eso ya pasó, Luis, con las pruebas. Si te recuerdas, el año pasado también el gobierno empezó diciendo que solo el gobierno podía hacer las pruebas PCR. Y lo que ocurrió finalmente fue que tuvieron que permitir que también se hiciera por estructuras del sector privado, por laboratorios, hospitales, etcétera. Y hoy encuentras tú a una gran cantidad de gente en el mercado que te hace las pruebas PCR y también el gobierno. La diferencia, y esto lo sé por una circunstancia personal, la diferencia es que si tú vas al Seguro Social, te hacen la prueba del PCR y probablemente tarden de 7 a 15 días en darte el resultado. Mientras que si vas a un lugar comercial, te la dan entre 24 y 48 horas. Y esa diferencia es la diferencia en un tratamiento adecuado. Es como el señor presidente... Es salvarte la vida. Exactamente. O sea, así de simple, ¿no? Y esto quiere decir, Luis, que una vez más, el gobierno, por su improvisación, por no entender el tipo de gobierno, de programa y de logística que se requiere, improvisa y al final tiene que decir, bueno, lo abrimos y que compren pues los privados, que compren los gobiernos estatales. Pues no, señor presidente, mejor organicémonos, sector privado y sector público, y hagamos un plan para todos los mexicanos, un plan correcto, ¿no? Y eso es algo que tiene que aceptar en algún momento el gobierno, la participación del sector privado, pero en la solución integral y no en la creación de mercados duales como está ocurriendo en este momento. Porque esos mercados duales favorecen una vez más a los que más tienen y perjudican más a los que menos tienen, y eso va en contra de lo que dice el presidente. Mira, la otra cosa, la conversación de López Obrador con Biden. Date cuenta, y también si tú estuvieras en esa conversación, en la foto que salió, y yo me llamara Alfonso Romo, o me llamara Marcelo Ebrard, o la pobre señora que no recuerdo su nombre, que era la que estaba ahí de traductora, pues imagínate tú, hoy te están diciendo que estuviste a menos de 1 metro en una mesa redonda con una persona que estaba contagiada, ¿no? Entonces, yo estaría esperando que el canciller y el día de hoy, y que el señor Romo y que esta señora estén todos en cuarentena, ¿no? Lo están, de hecho, el canciller Marcelo Ebrard lo dijo hace unos momentos a través de sus redes sociales, señaló que está en cuarentena esperando el resultado de la primera prueba PCR y de cualquier manera lo señala en su Twitter, el miércoles se hará otra PCR por la ventana de tiempo por el tema de contagio y todo este asunto, pero entonces, sí, al menos Ebrard está en cuarentena. Claro, y Olga Sánchez Cordero no, está en la mañanera. Bueno, pero tú te preguntas una cosa, Luis, ¿cómo le hace el señor secretario para poderse hacer 2 pruebas PCR una tras de otra? Porque, pues básicamente, si tú fueras una persona, un obrero, un trabajador, estos a los que ellos respaldan, y tuvieses que ir al Seguro Social para hacerte las pruebas, pues yo le pido a la gente que lo intente.
y lo que van a encontrar es cuánto tiempo te ponen en la cola, de aquí a que te toman la muestra, de aquí a que te dan el resultado de la muestra. Fíjate la diferencia entre ser secretario de Estado y no ser secretario de Estado en instituciones públicas. Ahora tienes otro mercado dual ahí, ¿no? El que te permite decir, como dijo el señor secretario, me la hice ahorita y me la voy a volver a hacer. Mano, pregúntale a las gentes cuántos de los obreros, de los trabajadores, de los que están en el seguro, en el ISSSTE, tienen esa oportunidad y esa opción. ¿No? Entonces, quien tenga la lana lo puede hacer, quien no, ¿no? Así de horrible, pero así es, ¿no? Y entonces, Luis, estamos encontrando lo que te comento. La improvisación es la base de lo que hace el gobierno. No quiere incluir al sector privado, finalmente lo tiene que incluir, pero lo incluye mal y esto hace que tengamos mercados malos. La conversación de Biden es lo mismo, ¿ves? Esta conversación fue, mira, te voy a mostrar una foto para decirte que hablé con Biden. Sí, sí habló con el presidente Biden. Pero si tú ves el comunicado que saca la Casa Blanca respecto a la conversación con el presidente López Obrador, y el mismo comunicado, no el mismo, pero el equivalente de la conversación entre el señor Trudeau y el presidente Biden, ves dos cosas muy distintas. Ves una discusión del señor Trudeau con el señor Biden que tiene temas sustantivos para Canadá discutidos en ella, y después un final en el que dice el señor Biden y el señor Trudeau quedaron de acuerdo en volver a comunicarse en un mes. Y tú ves la de el presidente López Obrador y Biden, simplemente repite lo que Biden ya había presentado en sus 17 primeras iniciativas que firmó prácticamente el día que tomó posesión como presidente. Entre ellas, ahí está una de ayudar a Centroamérica con $4,000 millones. Eso lo dijo el presidente Biden a través de un programa de $1,000 millones por año en sus 4 años de administración. Ahí está. O sea que no hubo tanta indiscreción de López Obrador. No, porque está en las... Es público. Sí, en los documentos que firmó el presidente Biden en sus primeros 2 días en gobierno, como una acción propia del gobierno de Estados Unidos. Pero eso es lo que discutimos, no discutimos nada que tuviera sentido en la agenda bilateral. Como el caso de Canadá, en donde sí pusieron el asunto del oleoducto, ¿no? O sea, como famoso, primer punto. Entonces, y además no hay fecha para volver a verse, platicar, nada, ¿no? Esta improvisación, Luis, es lo que a mí en lo personal me preocupa. Me preocupa simplemente porque no podemos continuar improvisando en medio de la mayor crisis sanitaria mundial y una crisis económica de la misma magnitud. Necesitamos poner orden, trazar una línea, empezar a integrarnos como mexicanos, sector privado, sector público, para resolver los 2 grandes problemas que enfrentamos hoy. Oye, antes de despedirnos, Luis Ernesto Derbez, en este momento, mientras tú y yo platicamos, seguramente el presidente López Obrador está platicando con Vladimir Putin y pues ahí está el asunto de la vacuna rusa, aunque no está todavía aprobada por algunos científicos. ¿Qué opinas de todo esto? Pues es que es otra vez improvisación, Luis, ¿ves? Es la misma historia, oye, ¿no tuviste tú 6 meses, 8 meses para definir dónde ibas a adquirir las vacunas, qué volumen necesitabas, de dónde las ibas a sacar? Yo digo que sí. De hecho, nosotros vamos a envasar en México la vacuna de AstraZeneca. Por lo tanto, ese era el momento de definir el tipo de programa de vacunación usando precisamente lo que se produce en México, ¿no? Que va a ser la de AstraZeneca. Pero te queda claro, dada la llamada, que de pronto voy a hacer una llamada con Putin para pedirle vacunas Sputnik, porque fuimos a Argentina, donde sí tienen un plan, donde sí definieron una estrategia y compraron las vacunas Sputnik. No sabemos si van a funcionar o no, yo estoy de acuerdo contigo, pero por lo menos en Argentina tenían un plan, ¿no? Y fuimos a ver qué es lo que estaban haciendo y ahora vamos a pedir vacunas Sputnik. Eso se llama, Luis, en cualquier parte del mundo, improvisación. La improvisación no conduce a resultados adecuados, menos cuando estás enfrentando la peor crisis sanitaria del mundo y una crisis económica que hace un momento tú y Pedro hablaban, cómo está afectando a la población. Gracias, Luis Ernesto Derbez, te mando un gran abrazo, ex canciller en este país y rector en la Universidad de las Américas en Puebla. Un gustazo.
Igualmente, Luis, a todo tu auditorio un abrazo y ahora sí, en serio, cuidémonos todos. Ya vimos que nadie, ni con detentes, es inmune. Vamos a ver si sacamos lecciones de todo esto. Gracias, es Luis Ernesto Derbez. Muy buenos días. 8:17 minutos.